Buenas noches, economista Glenny. Nosotros somos el grupo 10 y nuestro tema es herramientas y destrezas gramaticales. Mi tema es la gramática. ¿Qué es la gramática? Es una herramienta vieja que sigue estando vigente y sigue siendo útil. Es la parte general del estudio del lenguaje que denominamos como lingüística. Es un conjunto de reglas y conjuntos que sirve para mantener una comunicación fluida, clara y concisa, para que llegue bien el mensaje de un emisor a un receptor, ya sea ideas, sentimientos, pensamientos, entre otras cosas. Todo lenguaje tiene su propia gramática, pero compartimos conceptos. Para estructurar bien la gramática, lo que queremos decir, necesitamos herramientas. Las principales yo les voy a hablar dos: la fonología y la morfología. ¿Qué es la fonología? Estudia los sonidos y la organización de ellos. Estos son las sílabas y los acentos, entre otros. Un ejemplo y en resumen, para decir de manera gráfica, para lograr visualizarlo de manera gráfica, la fonología es los sonidos acústicos abstractos. No es lo mismo decir pasa que casa. Solo con la P y la S cambia totalmente el significado. Pasa y casa. Bueno, lo siguiente es la morfología, que es la estructura que estudia los morfemas. Los morfemas son un ejemplo. Pan, pancito, panadería. No es lo mismo. Otro es habitación, deshabitado y habitante. Es un ejemplo. Bueno, economista Glenny, eso ha sido todo de mi parte. A continuación seguirá mi compañero. Gracias. La semántica es la rama de la lingüística que se ocupa del significado de las palabras, las frases, las oraciones, así como de su interpretación en diferentes contextos. A diferencia que la sintaxis, que estudia las estructuras de las oraciones, la semántica se enfoca en cómo las palabras comunican significados, cómo se relacionan entre sí y cómo varían según el texto en el que se le utilice. Algunos de los aspectos claves de la semántica son significado literal y figurado, o connotaciones. Significado literal es el significado básico o directo de una palabra o frase sin añadidos de interpretación. Ejemplo sería: perro se refiere a un animal de la especie canina. Significado figurado: el significado más abstracto, simbólico que la palabra o frase puede tener en un contexto específico. Ejemplo, la expresión. La expresión sería: tiene un corazón de piedra. No se refiere a alguien que tenga un corazón físico de piedra, sino que significa que esa persona es insensible o fría emocionalmente. Connotaciones. Las connotaciones son los significados secundarios, emocionales o subjetivos que una palabra puede tener, que va más allá de su significado literal. Ejemplo, la palabra hogar puede tener connotaciones de calidez, seguridad, amor, mientras casa solo se refiere a un lugar físico donde vive alguien. Caso de tilación. La tilación es una parte muy importante dentro de la ortografía. Por medio de la tilde determinamos su significado de algunas palabras de este pequeño signo, incluso si no se usa correctamente. Según el acento se clasifican en agudas, graves, esdrújula y sobreesdrújula. Estas palabras también dependen de su determinación, al menos de las agudas y las graves. Se consideran si tienen solamente acento prosódico o tilde, o en casos especiales como acentuación diacrítica, enfática y diéretica. Recordemos que dentro de la Real Académica de Lengua, las abreviaturas y los nombres también se tilan. Acentos prosódicos. Es por la fuerza mayor de la voz que se pronuncia determinada sílaba.
dentro de una palabra, es decir, la que tiene mayor fuerza en su pronunciación, como por ejemplo, inflación, belleza, mesa o jarra. Como estos tres ejemplos, no necesariamente lleva tilde en la sílaba que contiene la mayor fuerza de voz. Gracias. Y yo les hablaré sobre la tilde. La tilde es la visualización de la fuerza mayor en la pronunciación. Esta se representa por medio de una raya oblicua en la vocal correspondiente, de acuerdo a la reglamentación. También les hablaré sobre las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildan si terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, sin tilde tenemos las palabras amistad, amor, y con tilde tenemos las palabras maní o cantó. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento o la tilde en la penúltima sílaba y se tildan cuando terminan en N, en S o en alguna vocal. Por ejemplo, tenemos sin tilde las palabras acento o ejemplo y con tilde las palabras fútbol o árbol. Aunque hay palabras graves que se tildan a pesar de terminar en vocal. Esto se debe a cuando está el hiato ia y se emplea la tildación para poder romperlo. Por ejemplo, con la palabra cacofonía. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y estas se tildan sin excepciones. Por ejemplo, tenemos las palabras examen o oxígeno. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan en la antepenúltima sílaba la acentuación. Estas palabras se tildan sin excepción, así como las palabras esdrújulas. Estas pueden ser verbos o un complemento para directo o indirecto, o son adverbios, como véndemelo fácilmente, repíteselo frívolamente o juégatela. La tilde de crítica se emplea para diferenciar las palabras que se escriben de la misma forma. Por decir, él, tú, mi, sé, que, papá. O él, tú, mi, sé, que, papá. Por decir un ejemplo. Mi papá pela las papas. Este podría ser un ejemplo de cómo se diferencia papá de papas. La tilde enfática. La tilde enfática se aplica en pronombres y adverbios interrogativos. Por decir, como cuando hacemos una pregunta, nosotros preguntamos ¿quién hizo la sopa? En este aspecto va a llevar tilde en quién. ¿Por qué? Porque se usa para enfatizar una interrogación. La tilde diréctica se emplea cuando existe una combinación de vocales, una abierta y una cerrada. Como por decir, esta combinación de palabras no forma un diptongo. Como ejemplo, Paulo.